Antes de iniciar, quisiera traer a sus mentes una ilustración. Creo que todos los que están aquí han escuchado del progreso del peregrino, ¿no? Todos conocen esa historia de que Peregrino lee la Biblia y le aparece una carga enorme en la espalda. Y lo increíble es que Peregrino era el único que la veía. Los demás no veían la carga de Peregrino. Y Peregrino empezó a compartirle a su familia, a sus vecinos: miren, esta carga que tengo es grande y me cansa. ¿Y qué sucede? Este peregrino cada vez se empezó a desesperar porque veía esta carga que traía en la espalda, demasiado grande, y va en busca de que le quitaran esta carga. Y según esta historia se nos dice, bueno, esto está solamente en la película, creo que no está en el libro, pero se nos dice que Peregrino se le cae la carga en la cruz. Y en ese momento Peregrino descansó y se le dio unas nuevas vestiduras, se le dio y fue un hombre nuevo. Pues hermanos, esta ilustración puede describir un poco este texto de que Peregrino descansó. ¿Pero en quién? En Cristo. Tuvo reposo para su alma. Y el día de hoy, en este sermón, la idea principal va a ser que todo cargado y cansado encontrará únicamente su descanso en Cristo. El propósito, hermanos, del día de hoy es que la sección del 25 ahí en sus Biblias al 27 es una preparación. Esa sección, esos dos secciones nos van a preparar para la invitación del versículo 28. Porque el versículo 28 tiene como propósito demostrar que el descanso solo lo podemos tener en Jesús por la gracia de Dios. Esto es lo que el día de hoy voy a intentar demostrar. Hermanos, el bosquejo va a ser del versículo 25 al 26, la soberanía de Dios en el misterio del reino. El verso 27 es la relación del conocimiento del reino entre el Hijo y el Padre. Y del verso 28 al 30, la invitación del Rey a su reino. Hermanos, este es un texto que es tan hermoso para el cristiano, porque hay un autor que dice en un libro, dice: en muchas partes escuchamos hablar a Jesús, pero en muy pocas vemos a Jesús hablando de cómo es su corazón. Thomas Godwin, un puritano, tiene un libro que se llama El corazón de Cristo hacia los pecadores. Y ahí Godwin trata de demostrar cómo es el corazón de Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos un texto en el 28 que nos habla de cómo es el corazón de Cristo. Es manso y es humilde. Es un texto hermoso, hermanos, pero para comprender cómo es que esas palabras de aprender de Jesús, de descansar en Jesús, tenemos que ver el contexto. Es por eso que les digo que hay una preparación del verso 25 al 27, nos prepara para entender esa invitación. ¿Y el contexto cuál es? El contexto es Jesús abajo, hermanos, declarando ayes de juicio, declarando juicio a ciudades que rechazan su mensaje. Muy probablemente es cuando los 12 vinieron de predicar el evangelio y Jesús dice: ay de ti, ay, juicio, juicio. Porque, hermanos, el que tenga mayor conocimiento del evangelio tiene mayor responsabilidad. Esto es importante porque Jesús viene de decirle a unas ciudades: ustedes escucharon, el juicio para Sodoma y Gomorra va a ser más pequeño que para ustedes, porque ustedes rechazaron abiertamente el mensaje que los podía salvar. Y eso, iniciando, es una aplicación para los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Cuántas veces, hermanos, en las mesas, desde el púlpito, han compartido el evangelio y continúas
sin hacerle caso. ¡Ay de ti! No queremos que perezcas, porque el juicio para ti puede ser muy grave. Y queremos lo contrario, que atiendas esta invitación. Porque Jesús viene de declarar este juicio, hermanos. Y Jesús inicia en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Jesús viene de declarar juicio, pero después Jesús alaba a su Padre por esto. ¿Qué relación hay aquí, hermanos? Pues aquí Jesús lo empieza a explicar. Y es que para entender estas palabras de Cristo, tenemos que ver primeramente, establecer qué son las cosas que ocultó Dios. ¿Qué es estas cosas que ocultó el Señor? Hermanos, yo creo que las cosas que dice Jesús que ocultó son los misterios del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Jesús, la predicación de Jesús era del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. De hecho, en los versos 1 y 6 del mismo capítulo, Juan el Bautista, hermanos, es encarcelado y manda a unas personas a decir: pregúntenle si Él es el Mesías, si Él es el Rey que esperamos. Juan el Bautista envía a sus discípulos y Jesús, ¿qué les responde? No le dice sí, no, más bien le cita Isaías 29, 18, 35, 5. En Isaías esos versos habla de que cuando vendrá el Mesías, el reino de Dios con el Mesías, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver. O sea, Jesús le responde, le dice: sí soy yo, pero no se lo dice explícitamente, le dice, más bien dile, los cojos andan, los ciegos ven, el reino de Dios se ha acercado, en otras palabras. Entonces el tema del capítulo es el reino de Dios. Y Jesús, hermanos, está alabando a su Padre, porque ha escondido estas cosas del misterio del reino de Dios, de los sabios y de los entendidos. Entonces, hermanos, la presencia del reino de los cielos es lo que está ocultando aquí. Y de hecho, estas cosas del reino, por eso quiero demostrar que esto sí se refiere al reino, y es que las parábolas, ¿de qué tratan? Las parábolas que Jesús habló en su ministerio, muchos les llaman las parábolas del reino. Entonces, hermanos, las personas en el tiempo de Jesús rechazaban este mensaje por la dureza de su corazón. Y de hecho, hermanos, hay personas que no entendían las parábolas. Dios se las había ocultado por la dureza del corazón de estas personas. Entonces vemos que este es un tema en todo el ministerio de Jesús. Hermanos, las personas que rechazaban el mensaje de Jesús era porque eran sabios, orgullosos, eran personas que se sentían autosuficientes, que no necesitaban a un par de pescadores que les vinieran a traer la salvación. Eran personas egoístas. Y ya que vimos, hermanos, que Dios ocultó el reino, el misterio del reino, el evangelio en otras palabras, Dios a algunos lo ha ocultado y a otros lo ha revelado. Y es que es importante, hermanos, notar que esta obra de ocultar y revelar es la salvación. Y que esta es la causa, hermanos, de ocultar y revelar que Jesús alaba a su Padre. Jesús dice por este acto, hermanos, alaba a su Padre. Porque, hermanos, estas personas que rechazaban el mensaje no son víctimas de la situación. Son personas que no querían a Cristo, que aborrecen a Cristo, aborrecían a Dios. Y Jesús alaba al Padre. ¿Por qué? Porque así como ocultó unas cosas, reveló otras por su gracia. Y Jesús dice: Padre, Señor de los cielos y la tierra. La razón de ocultar, hermanos, el conocimiento del reino, Jesucristo, al decir Padre, Señor de los cielos y la tierra, está apelando a Dios como el soberano del mundo. Él es libre, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que no está obligado a salvar a nadie. Nuestro Dios es un Dios soberano. Es un Dios, hermanos, que Él es libre para salvar
Todo le pertenece, hermanos. Si Él quiere, podría salvar a todo Querétaro. Pero hermanos, Él tiene propósitos soberanos. Él tiene un plan mejor y todos sus planes son santos. Y aquí algo es importante, hermanos. Y es que quiero aclarar que este acto, esto de ocultar y revelar no es arbitrariamente, hermanos. Recordemos, somos pecadores. Dios no nos debe nada. Los humanos no somos personas indefensas ante el decreto divino. No, eso es un entendimiento mal que tenemos normalmente. Y le echamos la culpa a Dios. Dios, no me has elegido. Pero no, eso es un pensamiento equivocado y que lo vamos a tratar más adelante. Pero hermanos, Dios es libre. Él a quien quiere muestra su misericordia. Pues el apóstol Pablo dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es libre de salvar a quien quiera y en donde quiera. Y hermanos, es que este acto de ocultar suena a veces fuerte para nosotros. Quiero aclarar que el acto de ocultar no es un acto de Dios activamente. No es que el hombre realmente contempla la gloria de Dios y Dios le quita el entendimiento. No, es como en la situación de Faraón. ¿Qué sucedió con Faraón? Dios dice que endureció su corazón, pero en otras partes de la Biblia se nos dice que simplemente Faraón hizo conforme a su propio corazón. Dios simplemente apartó su gracia y dejó que Faraón actuara como su corazón perverso quería. Y este acto de ocultar creo que es algo parecido aquí. No es que Dios diga, a ti te voy a ocultar el reino. Dios no es así, hermanos. Simplemente Dios deja a cada uno conforme a su situación. Pasa por alto. Entonces, cuando una persona no entiende el evangelio, Dios le está ocultando, pero lo está dejando en su necio corazón. Y no es nuevo, hermanos, este acto de ocultar. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Esto que Jesús nos está hablando aquí lo vemos en el tiempo de Israel, en Deuteronomio, hermanos. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 31, 17 y 18. Dice, y se encenderá mi furor contra el que en aquel día, mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Más adelante en el verso 18, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Hermanos, Dios se esconde y revela. O sea, Dios decide no mostrar su gracia salvadora a unas personas. Dios se revela a todos, la revelación general. Las personas saben que hay un Dios, pero su gracia especial, salvadora, la revela a unas personas. Y Él es libre para hacerlo debido a que el hombre no puede discernir las cosas espirituales. El hombre, ciertamente, tú que estás aquí sin Cristo, tus pensamientos son de continuo solamente el mal. El hombre está muerto en sus pecados, está inhabilitado para entender las cosas del Espíritu de Dios. Esa es nuestra condición. De hecho, esto tiene mucha armonía con el estudio de la mañana. Es necesario, hermanos, que el velo nos sea quitado. Y este velo, quitar el velo, yo diría que es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y aquí lo sorprendente, si tú puedes estar pensando, ¿cómo es posible que Dios a unos les muestre su favor, les revele los misterios y a otros no? Si tú puedes tener este pensamiento y puede ser con buena intención, yo te quiero decir algo. Lo sorprendente no es que Dios no salve a algunos. Lo sorprendente es que Dios salve a algunos. Porque ciertamente todos nos merecemos el castigo de Dios. Ciertamente todos los pecadores deberíamos estar en estos momentos en el infierno, porque hemos pecado contra Dios. Pero Dios muestra su misericordia con nosotros y la ha mostrado para ti que estás sin Cristo.
La única diferencia, decía Jonathan Edwards, entre tú y los que están ahora en el infierno es la gracia y misericordia de Dios. Así que Dios es bueno. Ciertamente Dios ha sido bueno con nosotros. Y Jesús, aclarando este punto, comienza a hacer un contraste. Jesús dice, te alabo por ocultar esto. Y luego empieza a hacer un contraste entre los que les es revelado y los que no. Muchas personas han usado estos textos como que hablan de la soberanía de Dios en la salvación, regularmente en círculos arminianos, argumentando que es injusto. Pero hermanos, este texto va a proveer remedios para estos pensamientos. Porque hermanos, vuelvo a aclarar mi punto en el contraste que hace Jesús. Lo que he dicho hasta ahora, Jesús lo reafirma al describir a quién se le oculta y a quién se revela. Jesús dice que se le oculta a los sabios y a los entendidos. No se le oculta simplemente a un mundo que está a la mitad, entre mitad bueno y mitad malo. No. Jesús dice de los sabios y los entendidos. ¿Quiénes son estos sabios y entendidos? Pues, hermanos, son personas que se creían autosuficientes, ejemplo, escribas y fariseos. Personas que tenían el yugo de la ley, rechazaban a Jesús, personas por las que les acababa de decir ayes de juicio, ay de ti, ay de ti. A esas personas son los sabios y entendidos de este mundo. No son personas que simplemente son neutrales, son personas que se creen autosuficientes. Hermanos, como dice los proverbios, que hay personas que se creen sabios en su propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son de muerte. Son personas que creen no necesitar el evangelio y que en su mente creen llegar a Dios de una manera, pero su fin es muerte. Y es que, hermanos, Dios no actúa injustamente. Dios les da lo que su corazón desea. Hermanos, los hombres realmente aman sus tinieblas. Su problema, hermanos, muchas veces, y la mayoría, no es su intelecto, es volitivo de su corazón. Los hombres conocen la verdad, pero la aborrecen. No quieren abandonar sus pecados, no están dispuestos a abandonar todo por Cristo. Pero asimismo, hermanos, como la ley del reino de Dios se cumple aquí, los que se exaltan serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Y Jesús, después de hablar de estos que se les oculta el misterio a los sabios y entendidos, dice, las revelaste a los niños. La palabra, hermanos, denota niños pequeños, pequeñitos. ¿Cuál es la característica de estos niños pequeños? Que dependen de otros. Hermanos, estos niños son personas que reciben con inocencia la palabra del reino, no con ingenuidad, con inocencia, la revelación de Jesús. Gente que se da cuenta como un niño que necesita ayuda. Gente que se da cuenta que necesita a Cristo. Estos son los niños a los cuales se les es revelado el reino de los cielos. Jesús, ¿cuántas veces en Mateo 18:1 no dijo? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, este concepto de niño tiene esa connotación. Una persona que necesita a otro. No quiere decir que todos los niños se salven y que todos los inteligentes o sabios se pierdan. No, está hablando, hermanos, más bien de una actitud, más que de una condición. Entonces, los sabios y entendidos no es gente educada y gente no podemos concluir que no se está refiriendo a gente culta y a gente inculta. No está diciendo eso, que gente que es con sabiduría y gente que no tiene mucha sabiduría, esos son los niños. No, estamos diciendo, hermanos, que el propósito, hermanos, de este texto es que los inteligentes creían encontrar el camino, pero no lo encontraban. Y Jesús está diciendo
que la misma manera de que los niños encontraron el camino, por la gracia de Dios, reconociendo su condición, asimismo los sabios y entendidos lo debían de seguir. O sea, hermanos, a Dios le plació que el reino de los cielos fuera heredado por personas que ante el mundo no son considerados poderosos para humillar a los sabios de este mundo. En la manera. Esto no promueve antiintelectualismo. Más bien está diciendo que el reino de los cielos no se consigue como se consiguen las cosas en este mundo. En este mundo la gente es orgullosa. La gente se cree más cuando sabe más y menosprecia a los demás y toda la gloria se la llevan ellos. Pero el reino de los cielos no es así. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas también tenían esta idea. Y los profetas se complacen en poner en su sitio las pretensiones de la sabiduría humana. Y Pablo lo desarrolla en 1 Corintios 1:18. Lo que la sabiduría humana, con su punto de vista egocéntrico, encuentra lo mejor y lo que la sabiduría humana considera humillante, hermanos, es sencillamente lo que a Dios le agrada para recibir el reino de Dios. O sea, hermanos, aquí estamos viendo que para entrar al reino de Dios es lo opuesto a la sabiduría carnal, es opuesto a lo que el mundo cree. Y yo quiero preguntar nada más algo aquí, a la iglesia de Querétaro. ¿Aquí hay gente como estos sabios y entendidos? Recordemos, es una actitud, no una condición. Aún puede haber personas que tal vez a los ojos del mundo ciertamente no han estudiado muchas cosas, pero tienen la actitud de estos sabios y entendidos. Personas que dicen, yo no necesito a Jesús, yo no necesito la Biblia, yo no necesito nada de eso, yo estoy bien con Dios. ¿Hay alguno aquí? Puede haber hasta un miembro de la iglesia, personas que asisten, que creen que tienen una actitud religiosa, creen que porque entienden el evangelio aún mejor que varias personas que se dicen ser creyentes, ya creen que por ese conocimiento son salvos. Amigo, el conocimiento no te salva. El conocimiento en sí mismo no te salva. Quien salva es Cristo. Confiar en Cristo. Entonces, recordemos, no es por religión, no es por ser sabio, es aquellos que como niños dependen de la gracia de Dios mostrada en el evangelio del Señor Jesucristo. Esto debería producir gozo, hermanos, de cómo Dios es soberano, de cómo Dios ha hecho todo lo que existe, vio el problema de nuestro pecado, conociendo la maldad de nuestro corazón. Él hizo un plan por el cual podamos ser salvos humillando nuestro orgullo. Y así Dios es exaltado y se lleva toda la gloria. Hermanos, pasemos a ver, ya que establecimos cómo es que Dios oculta a los sabios y entendidos y a los niños, ahora pasemos a ver, hermanos, el verso 27. En el verso 27, hermanos, dice el Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver la relación del conocimiento del reino, del Hijo y del Padre. Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, ya vimos que para entrar en este reino es por la soberanía del Padre, pero hermanos, aquí Jesús está diciendo, declarando, hermanos, estamos ante tierra santa aquí. Estamos hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. Pocos textos hablan así, hermanos. Esto es tierra santa. Entonces, Jesús está diciendo que el acto de ocultar y revelar, sí, es del Padre, pero hermanos, el medio por el cual el Padre ha decidido ocultar y revelar es el Hijo de Dios. Jesús declara que el Padre le ha dado todas las cosas. Jesús declara, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene todas las cosas en su mano. ¿Qué cosas Dios Padre le ha dado al Hijo? ¿Qué cosas?
hermanos, pues según nuestro contexto, es la sabiduría y la revelación acerca del reino de Dios. Jesús explica, hermanos, que el Padre lo ha ocultado arriba. Si ustedes ven en sus Biblias ahí, dice que Jesús alaba al Padre por ocultar. Pero luego aquí se nos dice, hermanos, que el Hijo es aquel que oculta y revela. O sea, tenemos una aparente contradicción aparente, 100%. El Padre oculta, pero abajo dice el Hijo oculta. Hermanos, es que en realidad debemos entender que hay tanta unidad en el propósito eterno de Dios, que el Padre ha decidido hacerlo por el Hijo. Por lo tanto, hermanos, yo me animaría a concluir a que el Padre le ha dado a su pueblo, a su Hijo. Los ha elegido en Cristo. Y en un sentido, el Padre sí ha elegido mostrarlos a aquellos elegidos. Y aquí, hermanos, el Hijo es aquel que opera esta salvación, que opera este revelar y este ocultar en la experiencia. Obviamente entendemos que quien lo aplica es el Espíritu. Y aquí, hermanos, puede ser un tema complicado porque es un tema complicado, pero solo quiero decir, hermanos, que aquí vemos la unidad del propósito de Dios. El Padre oculta y revela porque le dio a unos pecadores a su Hijo. Ok, hermanos, entonces el Padre, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre de una manera única, hermanos. Todos los misterios del Padre, el Hijo los conoce debido a que Él es el Hijo eterno de Dios y puede efectuar su misión. Y su misión, hermanos, del Hijo de Dios es revelarlos a aquellos que el Padre le dio. A ver si esto trae más claridad al pensamiento que dije hace un rato. Así que el ocultamiento del Padre es a través del Hijo, hermanos. O sea, hermanos, esto es un lenguaje que fácilmente, si quitamos este versículo y lo ponemos en el Evangelio de Juan, estaría en armonía. Es un lenguaje juanino. El Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo. Hermanos, aquí estamos entendiendo un misterio de Dios. O sea, hermanos, el Hijo está aplicando, está haciendo su misión de salvar a unos cuantos pecadores. Ahora, hermanos, todos los que conocen al Hijo es porque el Padre, si tú conoces al Hijo el día de hoy, es porque el Padre te entregó al Hijo. Y todo lo que el Padre le da al Hijo vendrá a Él por medio del Espíritu Santo. Para conocer acerca de quiénes somos nosotros, hermanos, y quién es Jesús, es necesaria una revelación espiritual. Porque el poder de Cristo, hermanos, es demasiado profundo. Es oculto para ser alcanzado por los hombres hasta que hayan sido iluminados por el Padre en el Espíritu Santo. Esta fue una cita de Juan Calvino, hermanos. O sea, los misterios del reino, el Evangelio, entenderlos, hermanos, para el hombre natural es imposible. Es imposible. Si tú el día de hoy crees que entiendes el Evangelio, si el día de hoy crees que comprendes un poco la obra del Señor Jesucristo, dale gracias a Dios, no a ti, no fue tu intelecto. No fuiste tú que estuviste asistiendo a la iglesia y que por eso ahora entiendes. No, a fin de cuentas, fue Dios el Espíritu Santo. Así que si te glorías, gloríate en el Señor. Evidencia de esto, hermanos. Y este es un texto en Mateo 16, 17, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obtuvo un conocimiento espiritual de quién es Cristo, así como los que decimos creer en Él. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, Pedro, es que eres mi discípulo. Ya llevamos tanto tiempo juntos. Era obvio, te tardaste, Pedro. No, Jesús le dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló Pedro, es una revelación espiritual. Fue el Espíritu Santo, hermanos, quien obró en Pedro ese conocimiento salvador. Y así en nosotros, el conocimiento salvador es por el Espíritu Santo. Y hermanos, vemos una relación tan especial aquí, que el Hijo conoce a su Padre y el Padre conoce al Hijo, hermanos. Vemos la unidad. Vemos la armonía que hay entre el Padre y el Hijo, el plan trinitario, hermanos. Hermanos, el Hijo
tiene la autoridad para revelar este misterio. Y Jesús, y aquí voy a ir inclinándome, hermanos, para la invitación del Rey. Jesús oculta y revela, pero hermanos, no debemos pensar que Jesús, el acto de revelar, es renuente. Jesús no es que diga, yo no le quiero revelar a ciertas personas, y es que así no es Jesús, hermanos. Jesús, aunque reconocemos que hay una unidad entre el Padre y el Hijo, y realmente el Hijo revela solo aquellos que el Padre le dio en la eternidad pasada. O sea, Jesús sí revela, pero solo aquellos que el Padre le dio en la eternidad pasada. Pero hermanos, Juan también nos dice, no te ruego por todos, sino por los que me diste. Pero en otros textos podemos ver que esta relación del reino de Dios por medio del Hijo es una operación que es obra del único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir hasta ahorita? Que el Hijo es el encargado de hacer esto. Pero pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo no quisiera revelarlo a todos. Ciertamente solo los elegidos van a creer, solo a los elegidos les va a ser revelado, pero hay algo importante aquí. ¿Quién de los que está aquí sabe que es elegido o no? Creo yo que no podemos saber. Realmente Dios no nos manda a preguntarte, ¿soy elegido o no soy elegido? No. Y aquí, hermanos, vamos a ver que Jesús, su corazón ciertamente es para que todos los que lo escuchan vengan a Él. Y aquí pasamos a la invitación de este Rey, a su reino. Y nos vamos a quedar aquí gran parte del tiempo. Habiendo en el verso 28, hermanos, está la invitación del Rey a su reino. Este Rey que aparentemente oculta y revela, y pudiéramos tener un mal pensamiento de este Rey, aquí, hermanos, vemos a un Rey diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, ¿a quién está invitando? Venid a mí los escogidos, venid a mí los que creen que son escogidos. Jesús está diciendo, venid a mí todos. Jesús está invitando a todos los que lo están escuchando. John Gill dice, habiendo dado a entender Cristo que el conocimiento de Dios y los misterios de la gracia solo pueden alcanzarse por medio de Él, de Cristo, y que tiene en sus manos todas las cosas relacionadas con la paz, el consuelo, la felicidad y la salvación de los hombres, invita y anima amablemente a las almas a que acudan a Él para obtenerlos. Hermanos, si alguien pudiera tener estos pensamientos, yo no soy escogido, por eso no voy a Cristo. Yo no, es que Dios, su soberanía es más grande y pues bueno, yo no soy escogido, ya déjame de predicar, porque yo no soy escogido, por eso no vengo a Cristo, por eso no me arrepiento, por eso todavía estoy en mi pecado. Pues hermanos, aquí Jesús está refutando ese pensamiento y está abriendo las puertas del reino de los cielos y no está preguntando si eres escogido o no. Jesús está diciendo, venid a mí. Ven, abre la puerta para todos. Y para comprender el peso de esta invitación de Jesús de venir a Él a descansar, tenemos que entender primero el resultado de esta invitación. Jesús nos invita a venir a Él para descansar. Veamos qué significa descansar. ¿Cuál es este descanso que Jesús te está invitando a ti que estás sin Cristo? Bueno, Jesús conoce la necesidad más grande que tenemos. ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? Necesitamos a Dios, paz con Dios. Porque Jesús, hermanos, este concepto de descansar es importante para la mente judía. Jesús no habla por hablar. Jesús era un judío que entendía el mensaje, que entendía la teología judía. Y hermanos, cuando Jesús dice descansar, para la mente judía tenía que saltar una alarma. Lo relacionaron con algo,
Porque, hermanos, en el contexto judío, hermanos, recuerdan qué sucedió en el huerto del Edén, que el propósito de Adán, hermanos, era obedecer a Dios para llegar a un mejoramiento de la relación con Dios. O sea, Dios cuando creó a Adán y a Eva, no era todo, hermanos. Adán tenía que cumplir una misión. Adán tenía que obedecer, tenía que expandir el huerto, tenía que proteger el huerto para ser sellado en perfecta santidad. Y hermanos, pero como dice un autor, en el huerto del Edén había una expectativa. El propósito original de Adán tenía una expectativa de finalización. La intención era que Adán reflejara a Dios, es decir, que hiciera las obras de Dios siguiendo el ejemplo de Dios. Así como Dios trabajó en crear al mundo en 6 días y luego reposó, Adán debía terminar su trabajo y también entrar a un reposo, o en otras palabras, la gloria de Dios. Este es un reposo final, era la meta de Adán, imitar a su Dios. Dios descansó porque trabajó. Hermanos, Dios pudo haber hecho el mundo en un día, pero quiso hacerlo en 6 para mostrarnos algo, mostrarle algo a Adán. Adán así tenía que trabajar por un periodo de tiempo y descansar, pero no entró al reposo. Y vemos esta idea, hermanos, en Génesis, y esta idea, hermanos, del reposo, así como el reino de Dios está en toda la Biblia, la idea del reposo está acompañada en toda la Biblia. Porque, hermanos, nuestra alma, cuando la comunión con Dios se fue, se perdió, nuestra alma quedó inquieta. Dice Agustín que nuestra alma va a estar inquieta. Amigo, tu alma está inquieta, porque debido al pecado en el huerto del Edén, todos estamos separados de Dios. Tenemos pecado y nuestra alma está inquieta, deseando que sea satisfecha, encontrar descanso. Descanso que el pecado no te puede dar, que las drogas no te pueden dar, que las mujeres no te pueden dar, que nada en este mundo te puede dar más que Cristo. Y hermanos, vemos que en Génesis, cuando se promete que vendría la simiente de la mujer, vemos que la idea del reposo se repite. ¿Dónde? Principalmente en Éxodo. Las promesas del Éxodo, ¿cuáles son? Te daré descanso. Hermanos, la idea del reposo está en toda la Biblia. El pueblo de Israel quería un reposo cuando estaba siendo esclavo en Egipto. Dios le promete reposo. Luego con David, en el pacto davídico, ¿cuál es la promesa? Reposo. ¿Recuerdan? Un trono, reposo, paz y un rey eterno. El reposo, hermanos, era una promesa. Y cuando Jesús dijo, venid a mí y descansar, reposo. Hermanos, el reposo que Jesús habla aquí es un reposo que se perdió en el huerto del Edén. Un descanso para nuestras almas de la culpa del pecado. Porque, hermanos, el pecado en nuestras almas trajo desconcierto. Fuimos separados de Dios. Estamos inquietos. Parecemos muchas veces como animales inquietos, pero Cristo trae reposo. Cristo trae reposo del poder del pecado. En términos teológicos, Cristo trae la justificación. Somos declarados justos, sin pecado, y ahora tenemos paz con Dios. Y entonces, hermanos, cuando Jesús dice descanso, esto en la mente judía debía estar. Y ahora vemos, hermanos, que cuando Jesús dice, venid a mí y encontrarán descanso, tuvo un significado importante. Porque aquí, hermanos, Jesús está diciendo, yo soy el Rey prometido, el Rey profetizado. Ahora ha llegado aquel del cual Isaías habló en el capítulo 45, 22 al 24. Es casi un paralelo, hermanos. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este capítulo de Isaías, del Mesías prometido, Jesús aquí lo está parafraseando. Venid a mí todos. Es casi un paralelo. Y hermanos, esta idea del reposo
está en toda la Biblia y Jesús está diciendo, yo soy ese. De hecho, al final del verso de Isaías es un paralelo con Filipenses 2, que ante Cristo se doblará toda rodilla. Y entonces, entendiendo qué es lo que ofrece Jesús en esta invitación, tenemos que tratar un tema importante para finalizar. Y es que, hermanos, esta invitación de Cristo es sincera. Es realmente una invitación sincera. Puede haber personas que digan, ¿sabes qué? Tú acabas de decir que no todos van a creer. Tú acabas de decir que solo los que les son dados por el Padre. Pero hermanos, la invitación de Cristo es sincera para todos. Hermanos, vamos a ver, aparte de esta sinceridad, vamos a ver razones para venir y vamos a concluir con impedimentos para venir a Cristo. Esta es una invitación, hermanos, en Mateo 11:28, que se ha interpretado al menos de dos maneras en la historia de la iglesia. La primera, hermanos, es una versión, un contexto hipercalvinista. Esto es importante, hermanos, porque Jesús está diciendo, venid a mí todos los cargados y cansados. Hermanos, los hipercalvinistas del siglo XVIII, del siglo XVII, creían que Jesús estaba ofreciendo a aquellos que realmente estaban afectados conscientemente de su pecado. Ellos dicen, Jesús no se está ofreciendo a todos, sino solamente está diciendo que a los cargados y cansados. Y ellos decían, bueno, primero, antes de ofrecer a Cristo, de que crean en Cristo, tienes que hablarles de su pecado, de su pecado, de su pecado, hasta que realmente estén afectados y entonces predícales a Cristo. Y hermanos, llegaban a puntos extremos horribles, a tal punto de decir, bueno, pues entonces como Dios tiene a sus escogidos, estos algún día van a creer y si no ves a un pecador arrepentido con carga en su corazón, no le ofrezcas a Cristo. Entonces no predicaban a Cristo, solo predicaban la ley y no había conversiones. Y hermanos, yo creo que esta es una manera equivocada de interpretar este texto. Es muy equivocado esto. Yo creo, hermanos, que esta es una invitación genuina. Hermanos, yo no creo que sea solo a pecadores despertados a su pecado, que son conscientes de su pecado. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que es a todas las personas? Porque el contexto, hermanos, el contexto habla a fariseos. Más adelante hay un debate con Jesús del reposo, ciertamente es del reposo, del descanso. Y yo creo que había fariseos presentes. Jesús y los apóstoles ofrecieron la salvación a todas las personas. Los apóstoles dicen que Jesús manda a todos a que se arrepientan y crean, no solo a pecadores despertados. Hermanos, y ciertamente sí, la invitación es para los cargados y cansados. Sí, estoy de acuerdo, es lo que Jesús dice. Pero hermanos, la diferencia es que cargados y cansados yo lo interpreto no solo como aquellos fariseos del primer siglo, sino como a toda la humanidad bajo pecado. Realmente todos estamos cargados y cansados. Hermanos, Joel Vicky dice, Cristo llama a todas las personas que están cansadas de las labores porque la vida es una carga pesada. Hermanos, realmente un pastor puritano dijo, imaginando las objeciones de los hombres para no venir a Cristo, dice, Cristo se ofrece a sí mismo incluso a aquellos que no sienten necesidad de Él. Es una oferta libre, hermanos, para todos. Es una invitación real, completa. Hermano, yo quiero decirle algo, y amigo, cuando te invitan a una boda, ¿qué haces? Te invitan la invitación, pero tú no dudas de la invitación. Tú no dices, ¿será verdad esta invitación? Ay, realmente, ¿y si es una invitación falsa? No. Si tú no vas a la boda, porque tú lo decidiste, ¿no? No ir a la boda, pero si tú hubieras querido ir, la invitación es real, vas a la boda. Así es la invitación de Cristo, es una invitación real. El día del juicio, hermanos, nadie se va a parar delante de Dios y va a decir, bueno, no pensé que la invitación fuera para mí y por lo tanto, pues yo no vine. Recibí la invitación, pero no creí que fuese sincera.
Amigo, la invitación a venir a Cristo es una oferta bien intencionada de salvación. Si tú estás aquí, dudas que para ti es este sermón, te lo digo, es para ti. Que vengas a Cristo, porque en el día del juicio tú no vas a poder decir estas palabras. Va a ser muy tarde. ¿Y qué es venir a Cristo? Para concluir, venir a Cristo es un acto de fe. Venir a Cristo no solamente es acudir a escucharle. Muchos habían ido con Cristo, habían seguido a Cristo, pero realmente Jesús les dijo, en aquel día, a ustedes que me siguen, les voy a decir, no os conocí. Ir a Cristo no simplemente es ponerse bajo la enseñanza de la iglesia, como en aquellos tiempos. Ir a Cristo no es simplemente asentir que es verdad lo que dice la Biblia. Ir a Cristo es ir a Él con fe verdadera. Creer quién es Él, el Hijo de Dios que conoce al Padre, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, Dios de Dios, luz de luz. Creer lo que Él hizo es venir a Cristo. ¿Qué hizo? Vino a conseguir lo que Adán no pudo conseguir. Vino a inaugurar el reino de Dios que se había perdido en el huerto a través de su humillación. Venció a nuestros enemigos, sujetando al diablo, muriendo en una cruz del Calvario, derramando su sangre por los pecados de los hombres. Eso, creer eso, que Jesús es el único camino a Dios, creer que Jesús es el único que puede traerte paz con Dios, creer que murió, creer que no se quedó muerto, sino que resucitó y que ahora está en el cielo, confiar en Él, que así como resucitó, nosotros resucitaremos con Él, esperar en Él, creer lo que Él dijo. Esto es venir a Cristo. Jesús es el único que puede revelarte al Padre. ¿Quieres descanso? Ve a Cristo. Es el único que puede traerte descanso a tu alma. Y hermanos, ahora voy a pasarme una parte para ir al punto final, y es que tenemos que venir a Cristo. Los no creyentes es necesario que el día de hoy tomen una realmente convicción y ir a Cristo. No tienes que santificarte, no tienes que leer tu Biblia 2 veces para después ir a Cristo. Ven a Cristo como estás, dispuesto a abandonar tu pecado. El leproso se le acercó a Cristo con su lepra y Cristo lo sanó. Una prostituta se le acercó a Cristo como estaba y Cristo la salvó. Ven con tu pecado a Cristo, estando dispuesto a abandonarlo. Y hermanos, ya no voy a poder abordar la sección de que Cristo habla de su corazón, que es manso y humilde. Espero algún día poder tratar ese punto, pero hermanos, nosotros como cristianos es un acto de venir a Cristo, es un acto que se repite todos los días de la vida cristiana. ¿Qué quiero decir, hermanos? No estoy diciendo que perdamos nuestra salvación y tengamos que volver a Cristo a recuperar nuestra salvación. No, estoy diciendo que todos pecamos muchas veces. En la semana cometemos muchos pecados, en el día cometemos muchos pecados. Muchas veces pueden pasar semanas, meses y estar cargados por los problemas de la vida, por el pecado que nos está asediando Satanás. Hay momentos en los que nos asedia con tentaciones y tentaciones y tentaciones y estamos cargados. Podemos decir algo: venir a Cristo, atender a Jesús, venid a mí y encontrar como cristianos descanso para nuestras almas. Como cristianos vamos a esa fuente de agua viva, de agua fresca sobre nuestra alma que es Cristo. Pecamos, el pecado nos tiene ahí tirados, dejamos de leer nuestras Biblias, entramos en oscuridad espiritual, pero vayamos a la fuente de Emmanuel, sumerjámonos y descansemos, porque su corazón es manso y humilde. Él, con decir humilde, está diciendo: mi corazón es accesible a todos. Yo no me alejo, yo estoy cerca siempre. No tienes que hacer nada, ven, ven, porque Jesús
nos ha salvado. ¿Y cómo vamos a Cristo? Vamos a Cristo y descansamos en Él, en oración, echando nuestras cargas, en su palabra, hermano. Llevando nuestros pensamientos a Él es descansar en Cristo activamente. Descansar en Cristo no es simplemente decir, Cristo, ya descanso en ti. Es un descansar activo. ¿A qué me refiero? A que el acto de descansar es ir a Él. ¿Pero cómo voy a Él? En su palabra. Tenemos la palabra. Viniendo a la iglesia, descansar en Él. En los medios de gracia, el bautismo, la cena del Señor. Es descansar en Cristo. Es ir a Él en los medios que ahora nos ha dejado. Y amigo, solamente voy a leerte unos puntos que los puritanos abordaron de obstáculos para no venir a Cristo. Estos son obstáculos que no son válidos, pero tal vez describe un obstáculo por el cual hasta el día de hoy no has venido a Cristo. Un obstáculo es la negligencia deliberada en los medios de gracia, de leer la Biblia, la oración, asistencia a la iglesia. Es un obstáculo que te impide venir a Cristo. Una mala compañía, los amigos del mundo que te incitan a menospreciar a Cristo. Tal vez tú dices, es que yo quiero ir a Cristo, pero tienes estas malas compañías que cada vez te van a hundir más. Una ignorancia a las verdades, la incredulidad, la principal razón, la irreflexión de tu condición y quién es Cristo, la dureza de tu corazón, un gran estima e interés por el mundo, los hábitos del pecado que te la pasas pensándolos en tu mente, un amor propio, sabiendo que si vas a Cristo te tienes que negar a ti mismo y servir a tus hermanos. Puede ser también vivir entre tentaciones fuertes para pecar. Puede ser un gran obstáculo en tu trabajo estar ahí en tentaciones, en pláticas morbosas. También puede ser un obstáculo una conversión falsa, el orgullo, un espíritu no enseñable, la obstinación. Amigo, en una de estas puede que estés tú, pero el día de hoy te digo, todos estos obstáculos no son reales si realmente atiendes la invitación de venir a mí, porque en Cristo hay seguridad y es una seguridad eterna y debemos tener confianza. Hermanos, nuestro Cristo no cambia de opinión. Nuestro Cristo, como dijo un pastor puritano, es un Dios de segundas oportunidades. Si fallamos, Él nos levanta. Si decimos, Señor, he pecado contra ti, no te preocupes, venid a mí. Habrá consecuencias tal vez en ese proceso. Habrá disciplina tal vez en ese proceso. Pero tenemos que tener seguridad de que estamos en sus manos. Y nadie nos arrebatará de su mano. Amén.